hemos platicado, tenemos que conocer otros elementos también que son indispensables para poder hacer el desarrollo de la asignatura. En ese sentido, agregar que la semana 1 sentamos el panorama, ¿verdad? El gran rumbo de trazo del desarrollo de los contenidos, y eso nos sirvió de base para las temáticas que vimos en la semana 2. La semana 2 partía de la premisa de darle ya no tanto énfasis a la disciplina como tal, sino a la persona que se encarga de ejecutar esa disciplina. En este caso, en la semana 2, hablábamos del administrador financiero y su rol en las empresas. Al hablar del rol del administrador, estamos hablando de qué participación tiene él dentro de la gestión, dentro de las funciones, dentro de la toma de decisiones al interior de una unidad de negocio. Habíamos dicho que partíamos de las funciones del administrador financiero. ¿Cuál es la función del administrador financiero? Hacer un uso racional de los recursos, ¿verdad? Partíamos del detalle de que tenía como responsabilidad la obtención oportuna en la cuantía necesaria, en el momento necesario, al más bajo costo, de todos los recursos financieros necesarios para que una empresa pueda operar. Y una vez obteniéndolos, tenía que hacer es decir, el administrador financiero está en la obligación de hacer una distribución lo más justa, lo más racional posible al interior de todas las unidades de la empresa. ¿Por qué? Porque todas las unidades demandan recursos financieros. Y sobre esa base, pues, está el rol, la función del administrador financiero. Remarcamos que hoy por hoy, ¿verdad? En lo que es nuestro siglo XX, en esta era de la información, el rol del administrador financiero no se circunscribe a un puesto, ¿verdad? A una ubicación dentro de un organigrama, sino que es una posición de mentalidad y actitud. Es decir, posición de mentalidad en el sentido de tener todos los conocimientos y competencias necesarios para hacer eficientemente su trabajo. Y actitud en el sentido de tener siempre una mente positiva, una mente abierta, una mente dispuesta a cuestionar, a criticar o sugerir según se requiera, pero sobre todo, la capacidad de soportar las inmensas presiones que tiene que asumir estando en ese cargo. Por eso muchas veces el apartado de ese puesto es un puesto exageradamente bien remunerado, pero cruel para la persona que lo está desempeñando, porque es bastante exigente, bastante demandante. De hecho, decíamos de que generalmente el puesto de administrador financiero es una dependencia jerárquica inmediatamente debajo de la presidencia de una empresa. Es decir, está el subalterno inmediato, el que tiene un presidente de una compañía al gerente financiero. ¿Por qué eso es así? Porque la connotación del puesto está evidenciado de una importancia estratégica, porque normalmente ese puesto se constituye en la mano derecha de cualquier director ejecutivo. Incluso mencionábamos que en la realidad, ¿verdad? Según la evidencia lo demuestra, al momento de hacer una sustitución o un cambio de un director ejecutivo o presidente, como le quieran llamar, por renuncia, jubilación, fallecimiento, despido, etc., la primera persona, el primer perfil que buscan para cubrir ese puesto es el del director de finanzas, gerente financiero, administrador financiero, como le quieran llamar. ¿Por qué? Decíamos que era porque el que está en la obligación de conocer todas las áreas de la empresa y saber gestionar talento. Entonces estamos hablando de que la posición de mentalidad y actitud de un administrador financiero como rol que tiene que desempeñar debe estar apoyada, debe estar fundamentada en primero un conocimiento técnico claro. Debe conocer exactamente bien cómo funcionan, cómo operan, cuáles son sus necesidades, etcétera, las distintas áreas de la empresa. Recalcábamos en su momento, el administrador financiero no es un operador de maquinaria que va a saber cómo funciona una máquina que remacha piezas de metal, por ejemplo, pero sí debe saber cuánto cuesta mantenerla y en qué valor se va a vender si hay que descartarla. Eso sí lo debe saber. Pero el hecho de que su conocimiento se circunscriba al ámbito financiero no le exime de conocer los aspectos técnicos de esas áreas. Otro ejemplo que pusimos, un administrador financiero no es un mercadólogo, pero sí debe saber cómo una estrategia de precios se traduce en una serie de fondos que van a salir producto de esa necesidad de implementar esa estrategia y ver qué tanto retorna de esa inversión a la empresa.
Entonces, recalcamos, no estamos formando, en este caso, mercadólogos, sino administradores financieros que sepan de mercadeo. Entonces, por ahí, ¿verdad? Estábamos dando bastantes ejemplos de cómo se podía interpretar el hecho de que el administrador financiero debe conocer las áreas de la empresa y saber gestionar talento. Dábamos un principal énfasis al hecho de que la gestión del talento se refiere a ser capaz de transmitir los objetivos que él como unidad de finanzas persigue. Saberse dar a entender con todas las otras unidades, indistintamente de qué área, preparación o conocimiento se trata. Recordemos que las finanzas es el lenguaje universal de las empresas y a nivel de lo que son las unidades de negocio, el dinero, ¿verdad? Los constantes flujos de entradas y salidas de fondos constituyen la sangre que oxigena a una empresa. Inmediatamente deja una empresa de percibir ingresos, muere. Inmediatamente una empresa deja de pagar sus compromisos, también muere. Entonces es importante recordar que el apartado relativo a la función del administrador financiero conlleva un rol muy importante porque debe ser capaz de darse a entender con cualquier persona de cualquier unidad para efectos de poder transmitir correctamente las indicaciones, instrucciones, etc. El campo de acción como tal del administrador financiero comprende toda la empresa en todas sus áreas y además de eso fuera de la misma en el ámbito interno y externo. Es decir, el administrador financiero tiene que tener conocimiento de todo lo que es una empresa dentro de sus cuatro paredes, ¿verdad? Condiciones, características, giro, etcétera. Y además de eso debe conocer lo que sucede fuera de esas cuatro paredes. Hablamos de la economía en su conjunto, de la competencia, de los elementos propios de políticas fiscales, tributarias, apoyo del gobierno o restricciones del gobierno, etcétera. Entonces, debe tener una visión holística, debe tener una visión periférica de que desde donde está parado tiene que ver distintas aristas, distintas direcciones en las cuales enfocar su atención. Porque si solo hace el esfuerzo de gestionar correctamente lo que está dentro de la empresa, puede caer en el error de no tomar en cuenta elementos externos que pueden afectar su desempeño. Por lo tanto, el administrador financiero está obligado a conocer primero toda la empresa, desde la alta dirección hasta el último colaborador operativo, como los elementos básicos, por lo menos, de cada unidad, y asimismo también cómo está operando el entorno, ¿verdad? Fuera de esa empresa, en la economía, en la región, perdón, y en la economía en su conjunto. Hablábamos de que los tipos de decisiones, adelantamos, ¿verdad? Los tipos de decisiones que toman, que son las de decisiones de operación, inversión y financiamiento. Y para esa semana se dejó como actividad evaluada un descriptor de puesto, ¿verdad? Que en forma grupal tenían que preparar un descriptor basándose en la información que habíamos discutido, más otras que ustedes investigaran, para efectos de presentarlo lo más completo posible. Eso es la semana 2. Semana 3. Entramos a la herramienta básica, la herramienta fundamental, de la cual se apoya la administración financiera para su trabajo. En este caso, en la semana 3, iniciábamos la primera parte de la sesión de los estados financieros como herramienta para la administración financiera. Recordamos un poco qué eran los estados financieros, considerando la característica de que son informes que presentan o reflejan la situación económica y financiera de la empresa a un momento determinado, ¿verdad? Y decíamos de que los estados financieros básicos son 5: balance general, estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, cambios en el patrimonio y las notas explicativas. En ese sentido hablábamos, ¿verdad?, de que como que los más comunes, los que más se conocen, ¿verdad?, los más tradicionales, los más fáciles de ubicar, son el balance general y el estado de resultados. Pero también denotábamos la importancia de la información contenida en el estado de flujos de efectivo, que es el que refleja de manera real las entradas y salidas de dinero efectivas de una empresa. No solamente las utilidades contables, sino el hecho de que sean realmente unidades monetarias que pueden estar disponibles para ser utilizadas, ya sea para pagos o inversiones. En ese aspecto, una vez vistos los distintos informes financieros, o sea, haber hablado de ellos, vimos el apartado de lo que era el proceso contable. Es decir, el proceso contable en el sentido de que la contabilidad, como tal, es un sistema de recolección de información.
en base al registro de los hechos económicos, en base a ciertos preceptos, ciertos principios, ciertas normas. Entonces, mirábamos que el proceso contable es aquel proceso a través del cual se lleva la contabilidad. Y hablábamos de los 3 libros, ¿verdad? Que son los más comunes para efectos de desarrollarla, que es el libro diario, donde registramos las transacciones día a día, ¿verdad? Todo el ámbito operativo. El libro mayor, que es donde totalizamos los distintos movimientos de una cuenta a lo largo del año y obtenemos un saldo. Y al final, después de lo que es todo el proceso del ciclo contable, obtenemos ya el libro de estados financieros, que es donde están comprendidos los 5 informes que les acabo de mencionar. Hacíamos una pequeña diferencia entre el proceso contable y el ciclo contable. El proceso contable es el detalle relativo a todo lo que se hace desde del registro de la operación hasta que se está llegando al apartado de los informes financieros. Eso es el proceso. El ciclo contable es el periodo de tiempo en el cual se desarrolla el proceso. En ese aspecto, el ciclo comprende desde el inicio, el desarrollo, que es todo el grueso del año, el cierre, que tiene que ver con algunas liquidaciones de cuentas nominales, encontrar saldos de cuentas reales, de hacer el contra de ciertas cuentas de orden, etc. Y después elaboramos el apartado de los informes financieros. Es decir, recalcábamos, proceso es distinto del ciclo. Procesos son todas las etapas que hay que seguir para hacer el registro contable. Y el ciclo se refiere al periodo de tiempo en el cual hacemos ese proceso. Entonces, destacábamos que para efectos de realizar correctamente un registro contable, que técnicamente se denomina asiento, debe llevar 6 elementos. La fecha, el nombre de la cuenta a cargar, nombre de la cuenta a abonar, cantidad a cargar, cantidad a abonar, explicación y referencia. En algunos casos hay ciertos tipos de registros que no contemplan el apartado de la referencia porque no toman en cuenta la información del catálogo de cuentas porque no existe o no lo tiene. Sin embargo, por ley verde están obligados a tenerla desde la perspectiva de lo que son las NIF. Entonces, todos esos elementos son los que comprenden un asiento contable correctamente elaborado. La actividad de la semana, la actividad evaluada, perdón, de esa semana, consistía en que con una serie de datos ustedes iban a preparar un estado de resultados y un balance general. Dado que ya esa actividad fue entregada en su momento, ya está calificada y ya está en el corrector manual previo a ser ingresada al sistema, ¿verdad? Se debe aclarar de que en ese aspecto presentaba 2 características. La primera sugerencia era que había que hacer primero el estado de resultados y después el balance general, y no al revés. Al elaborar el estado de resultados, se detectaba una pérdida neta de $30,100. Ese dato había que trasladarlo al balance general como la pérdida de años anteriores. Y a la hora de hacer el cuadre, faltaba un dato, una cuenta, que era adición a utilidades retenidas, que parece que el detalle se le escapó al docente titular cuando me facilitó la guía, pero ya una vez se hizo la resolución, se verificó que efectivamente así era, que no permitía de que el pasivo más patrimonio cuadrara con el activo. El valor del activo estaba correcto, ¿verdad? Ahí no teníamos ningún inconveniente en cuanto al valor encontrado, dado que teníamos la característica de que los cálculos realizados efectivamente estaban bien hechos. Por lo tanto, estamos indicando que a la hora de prepararlo, teníamos 101.650 de total de activos y teníamos 66.650 de pasivo más capital, generando una diferencia de $35,000. Esa diferencia es la que yo les estoy corroborando que tenía que haber sido colocada como utilidades de ejercicios anteriores, que por un error de dedo no se agregó. Y por eso se detalló que a la hora de recibir el ejercicio resuelto, a todos aquellos que se les presentara esa diferencia de $35,000 se les consideraba que estaba correcto, porque no era algo atribuible a ustedes. Pero sí, la sugerencia siempre era hacer primero el estado de resultados y después el balance general. Ok. Una vez aclarando eso, pasamos a la semana 4. Y en la semana 4 continuábamos con los estados financieros como herramienta para la administración financiera, que era la segunda sesión.
Y ahí retomamos la información y elementos de los últimos 3 estados financieros, que era el estado de flujos de efectivo, estado de cambio en el patrimonio y las notas explicativas. Dábamos principal énfasis de esos 3 al estado de flujos de efectivo, por lo que ya habíamos adelantado. Entonces aquel que refleja las entradas y salidas reales, y recalco, ¿verdad? Reales, de dinero durante un periodo ocurrido en una empresa. Estos sí constituyen verdaderos costos y gastos y también constituyen verdaderas unidades monetarias percibidas. Es decir, no es lo mismo decir un ingreso en efectivo, un flujo, ¿verdad? De ingreso en efectivo de $100 que una venta de $100. Porque como ya hemos mencionado en otras oportunidades, puede que contablemente esté correcto el término registrado, venta, $100, pero no me percate que la mitad de esas ventas son a crédito. Entonces la entrada real de dinero no son 100, son 50. Los otros 50 se me constituyen en una cuenta por cobrar. ¿Que es un derecho que adquiero? Sí, pero no es dinero. Entonces, ahí denotaba la importancia del flujo de efectivo para efectos de la gestión de las finanzas en una empresa. Mirábamos el estado de cambio en el patrimonio, que tenía que ver con todos los movimientos, con el capital social, utilidades retenidas, adiciones, sustracciones, pago de dividendos, etc. Básicamente indicaba los distintos cambios que ha tenido ese rubro en todas las distintas cuentas para el periodo que se está evaluando. Y al final adelantábamos el apartado relativo a el hecho de que las notas explicativas no son un informe financiero como tal, pero por ley es de obligatorio cumplimiento el hecho de agregarlos, de incorporarlas en los informes financieros, porque las notas explicativas denotan cierta información adicional que permite entender por qué la composición de ciertos valores, por qué la magnitud de ciertos valores, por qué el signo en algunos casos, ¿verdad? Positivo o negativo, de ciertos valores. Entonces, eso daba la pauta de hacer exigencia de colocación en cada uno de los grupos de informes financieros generados. Mencionábamos un poco en detalle de que para el caso del estado de flujo de efectivo habían 2 formas de hacerlo. El primero, que era como el más utilizado, que es el método directo, ¿verdad? Y el otro que es el método indirecto. El método directo parte de la premisa de usar los registros contables para poder partir de ahí y generar el flujo de efectivo. En este aspecto generaría ciertas modificaciones a los rubros del estado de resultados y balance general. Es decir, no se puede hacer un estado de flujo de efectivo si no se ha hecho previamente el estado de resultados y el balance general. Se detallaba de que el método más usado de los 2 que se habían mencionado era el método directo, porque se partía del uso de los registros contables, haciendo algunas modificaciones en rubros del balance y el estado de resultados, mientras que el método indirecto partía puntualmente de la utilidad. Es decir, ya al final de lo que eran los cálculos del informe financiero, estado de resultados, de ahí partía, para empezar a calcular. Pero se denotaba que presentaba alguna deficiencia, ¿verdad? Que no daba mucha veracidad de la información. ¿Es útil? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Pero se está decantando más por utilizar el método directo, por su conveniencia y por la confiabilidad de los datos. Brevemente hablamos también de que las notas explicativas, de las que estábamos diciendo hace un momento, son 24 y que por ley están definidas en un orden en específico. La nota 1 era la descripción de la entidad, la nota 2, principales políticas contables, la 3 a la 9, todo el apartado de activo corriente, 10 a la 11, el activo no corriente, la 12 a la 16, pasivos corrientes, la nota 17, pasivos no corrientes, la nota 18 a la 20, habla de capital y reservas, la nota 20 a la 23, costos y gastos, la nota 24, hechos relevantes, ¿verdad? Una vez contemplado toda esa información de esa semana, se les dejó como actividad evaluada la participación en un foro de discusión grupal, donde tenían que emitir un comentario respecto a la teoría revisada durante la semana y además tenían que hacerle algún comentario o un feedback a algún compañero, ¿verdad? Básicamente eso es el apartado de la semana 4. Una vez finalizado eso, en la semana 5
ya entramos un poco más de lleno a las herramientas técnicas de la disciplina, porque ya vimos lo que eran las herramientas y técnicas de la administración financiera. Primero, vimos el apartado de la tipología de decisiones, ya en detalle. Decisiones de operación, inversión y financiamiento. Decisiones de operación tienen que ver con todo lo relativo al giro normal del negocio, ¿verdad? Las de operación. Si hablamos de una panadería, por ejemplo, entradas y salidas de fondos, pago de proveedores en efectivo, compra de materia prima en efectivo, esas serían salidas. Entradas de efectivo, ventas al contado del producto determinado, pan en este caso. Entonces, si está vinculado al ámbito de trabajo propio que según la ley se le ha definido, entonces es un flujo de operación. De ahí tenemos los flujos de inversión. Son los que están relativamente enfocados, perdón, son los que están enfocados relativamente al destino que se le ha dado a cierto dinero. Porque en los flujos de inversión estamos hablando de todo lo que tiene que ver con activos. Es decir, qué destino he dado a mis recursos, ya sea propios o ajenos, para efectos de generar valor, ¿verdad? Entonces, eso es el apartado de los flujos de inversión. Tiene que ver con activos. Financiamiento, como su nombre lo dice, se refiere a la connotación de la forma de identificar aquellas fuentes de financiamiento más convenientes, según la necesidad del momento, según el requerimiento, porque cada una de las fuentes tiene asociado un costo. Y ese costo debe ser considerado para efectos de encontrar la estructura de capital meta. Es decir, ¿qué tanto me cuesta a mí como empresa financiarme? Si solo utilizo deuda, si solo utilizo patrimonio o una combinación. Y si voy a hacer una combinación, ¿cuál es la combinación que me da mayor beneficio? Es decir, la que me resulta más barata y la que me da mayor nivel de utilidad. ¿Ok? Ahí sería de empezar a ver algunos escenarios, empezar a ver algunas simulaciones de cómo se podría comportar. Pero, en términos puntuales, damas y caballeros, el financiamiento tiene que ver con eso. ¿De dónde saco el dinero para funcionar? Producto de todas estas decisiones, tanto la parte de operación, inversión como financiamiento, da como resultado cambios en la estructura de los informes financieros. Lo que les decía en su momento, si yo en el apartado de operación hago cambios e incremento mis ventas, por ejemplo, y todas las hago al contado, eso me va a afectar la cuenta de ingresos en el estado de resultados. Si yo pretendo, por ejemplo, el apartado de la inversión, adquirir una flota vehicular para mejorar mis actividades de reparto, por ejemplo, ahí estoy afectando en el lado izquierdo de mi balance la cuenta propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Activo fijo. Y en base a eso estoy denotando que estoy generando, destinando recursos a un activo como tal. Eso tiene que ver con inversión. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Significa entonces que toda decisión que se tome en el ámbito de operación, inversión o financiamiento me va a afectar la estructura final del informe financiero. Eso es evidente. Ahí la clave es saber qué incidencia tiene y en qué lado del balance. ¿Me explico? Porque la clave es de que ahí habíamos mencionado de que operación tiene que ver con el estado de resultado. Inversión y financiamiento, balance general. Y cada una tiene que ver con un lado específico del balance. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? De esta retroalimentación. Después entramos ya a lo que era la temática del análisis de estados financieros, ya como disciplina. Y el primer acercamiento que tuvimos fue el de un concepto, en el que decían de que este es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa para diagnosticar su situación actual, es decir, saber cómo está hoy, en este momento, aquí y ahora. Y de ahí partir para efectos de futuras predicciones, para así saber cómo va a ser desenvuelta esa empresa en el desarrollo de sus operaciones en el futuro. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental del análisis de estados financieros? El objetivo primario que se persigue con eso es levantar un diagnóstico. Saber cómo hoy usted está, producto de todas las decisiones que tomó desde ayer hacia atrás. Se mencionaba también de que el análisis de estados financieros requiere cierta consideración, requiere cierta prudencia, porque la información contenida ahí es información sensible, es información estratégica, pero que muchas veces hay usuarios externos que también quieren hacer uso de ella, para las distintas razones que sean. Entonces hay que ser muy cuidadosos también, ¿verdad? Porque hablamos de tanto agente interno, que es el que está dentro, ¿verdad? De mi empresa, gerencias, directores de área,
presidencia, etcétera, como la parte que está fuera, es decir, lo externo. Ahí estamos hablando de las condiciones de mercado, de la competencia, nivel de demanda satisfecha, etcétera. Muchos factores por ahí. Los métodos para análisis e interpretación de informes financieros más usados son el método de análisis vertical o cocientes integrales, el de análisis horizontal o series de tiempo, análisis de tendencias y método de ratios. Es decir, en ese apartado, damas y caballeros, estábamos viendo las distintas formas a través de las cuales podemos agarrar la información financiera, que es la información en bruto, ¿verdad? Que son los informes, y sobre esa base poder hacer algún tipo de consideración para tomar decisiones. Brevemente hablábamos de que todos estos informes financieros constituyen distintas maneras de analizar la misma información, pero que cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus preceptos, cada uno tiene sus ventajas, y sobre esa base poder hacer algún tipo de consideración. En esencia, damas y caballeros, cuando estemos ampliando ya la información propiamente de lo que son esos informes financieros a través del análisis que están sugiriendo de los distintos métodos, ya vamos a ir viendo cuáles son las bondades que tiene cada uno, cuáles son aquellas falencias, aquellos problemas que puede presentar y cómo la información de estos se integra de unos con otros, se complementa para que se haga un análisis financiero más integral. En ese aspecto también se mencionaba, así en un apartado así especial, el contenido que hablaba del Balance Scorecard, que era la metodología usada para definir y hacer seguimiento de la estrategia de una organización. Hablábamos de los elementos globales que esta empresa tenía, la misión, visión, etcétera, y el apartado operativo, ¿verdad?, que tenía que ver ya con resultados. Hablábamos de un FODA financiero también, que era como una especialización de el FODA tradicional, enfocado estrictamente en finanzas. Mirábamos también algunas técnicas de proyección, como el método Delphi, el de porcentaje de las ventas, mínimos cuadrados, el de criterio personal, entre otros. Es decir, habían varias cositas por ahí que complementaban lo relativo al análisis de estados financieros de acuerdo a estos métodos. Entonces, si se percatan, hay bastante que discutir, hay bastante que platicar, porque en las próximas jornadas vamos a entrar de lleno a cada uno de esos métodos, ¿verdad? Vertical, horizontal, tendencias, ratios, etc. Finalizábamos la actividad de la semana definiendo un quiz sobre herramientas financieras, un pequeño test que debían ustedes completar en Canvas, que eran 30 ítems, de los cuales les iban a aparecer únicamente 10, y de los 10 iba a manejarse la sumatoria total para una ponderación de 10 puntos, basándose en los contenidos de esa semana, solamente lo que es la semana 5, perdón. Finalmente, llegábamos al último apartado de la semana previa al examen parcial y mirábamos en este caso el detalle relativo a la función administrativo financiera. Es decir, ya veníamos como cerrando el ciclo relativo a primero hablar de la disciplina, después del rol del que la va a ejecutar, después de los principales insumos para realizar los análisis financieros, después cómo analizábamos esos informes financieros y por último, cuál es la función administrativa financiera como tal dentro de las organizaciones. Partíamos de la noción de su concepto, algunas dimensiones y las principales actividades que se desarrollaban. En ese aspecto, la función administrativa financiera se refería a la forma en la que organizacionalmente hablando se realiza el trabajo de finanzas dentro de una empresa. Y hablábamos de que las empresas que son pequeñas, casi siempre esa función es desempeñada por el departamento de contabilidad. Es decir, hay alguien adentro del área de contabilidad, puede ser el contador, puede ser alguna persona vinculada al área, que es la responsable de hacer todas las gestiones. A medida que va creciendo esa empresa, la importancia de esta función culmina con la creación de un departamento separado, que está al mismo nivel de las demás jefaturas o de alta dirección, y está justamente debajo del director ejecutivo, ¿verdad? O presidente. Entonces, ahí denotábamos la relevancia, ¿verdad?, del puesto y lo estratégico, ¿verdad?, de manejar las competencias respectivas y el conocimiento. Ya cuando el aspecto relativo al tamaño es un poco más complejo, y ahí los roles se separan. Y ahí hay una persona responsable, que normalmente es el tesorero, de coordinar las actividades financieras, tanto en la planeación y obtención de fondos,
además del efectivo y toma de decisiones de personal, manejo del crédito, las inversiones, etc. Es lo que era el tesorero. Mientras que el contador se ocupa de las actividades relativas al registro, ¿verdad? De los hechos económicos y obviamente algunos elementos de índole tributario, ¿verdad? Entonces, la característica es de que mientras más grande se considera una empresa, más compleja se vuelve la interacción entre las distintas partes. Decíamos en su momento que cuando las empresas son pequeñas, en contabilidad se resolvía todo, ¿verdad? Pero cuando ya hay cierto nivel de complejidad, ya no existe contabilidad, sino que existe una gerencia financiera. Y dentro de la gerencia financiera hay varios puestos. En este caso hablábamos del contador, del tesorero, etc. Entonces, es de tener bien presente eso. Según el tamaño, así es la complejidad. Las principales actividades del administrador financiero las definíamos en tres grandes áreas. Primero, la planeación y control financiero. Segundo, administración de los activos de la empresa. Y tercero, la administración de pasivo y capital. De hecho, recuerdo que habíamos incluido en la presentación un pequeño boceto de un balance general donde le poníamos en llaves reflejado el apartado de cada uno del tipo de decisiones. En el lado izquierdo teníamos el segundo tipo de decisiones, ¿verdad? Ustedes viendo al frente de su ordenador, de su teléfono o de su libro, en el lado izquierdo, del centro hacia la izquierda, del balance general, van a encontrar ustedes todo el apartado de lo que son activos, todo lo que es inversión. Mientras que en el lado derecho está el otro tipo de decisiones que tienen que ver con la administración de pasivo y capital. Eso comprende exclusivamente al lado derecho del balance. Ahora, toda decisión que yo tome en términos de modificar algún rubro, algún valor, definitivamente me va a generar alguna consecuencia. Entonces, eso es lo relevante, eso es lo importante de saber que no importa si es de un lado o de otro, pero realizar cambios en un informe financiero deriva de situaciones bastante complicadas de resolver. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque todas las cuentas, todos los rubros están vinculados. Decíamos que la primera tipo de actividad, que era el análisis y planeación financiera, buscaba primero convertir toda la información disponible en algo que pueda utilizarse para estar al tanto de la posición financiera de la empresa. En español, hacer un diagnóstico. También se manejaba el hecho de que dentro de esas funciones, el responsable de finanzas tiene que evaluar los requerimientos de producción y ver hasta dónde es posible satisfacerlos. Es decir, le podrán decir a ustedes, requiero $100,000 para comprar materia prima, contratar personas y abrir una planta. Ah, ok, perfecto. Hagamos el análisis. Veamos el punto de equilibrio, veamos los flujos proyectados, veamos el descuento con la tasa libre de riesgo, etc. Y una vez se encuentra eso, se denota de que no se le pueden dar los 100, sino que 50. La mitad. Entonces, ¿se va a dar para poder soportar el requerimiento? Sí. ¿Pero se va a completar íntegro? No. A eso nos referimos con eso. Las variables claves a relacionar son los niveles de venta con los niveles de producción. En el caso de la parte de que es producción, ¿no? También se va a determinar si hay que requerir financiamiento extra, financiamiento adicional, en términos de alguna proyección de fondos que usted tenga que hacer. Usted puede desde ya, si tiene la información correcta, los supuestos necesarios y el tiempo para elaborarlo, usted puede hacer una proyección de ingresos y gastos para un año. Y así usted proyectarse que probablemente dentro de 2 meses, estamos hablando de marzo, allá por junio, usted pueda presentársele según su proyección que va a tener carencia de fondos. Entonces usted desde ya puede irse previendo, ver ese tipo de alternativas, ver ese tipo de opciones y explotarlas. O sea, no esperar hasta el momento, sino irla previendo desde antes. En el caso de la administración de los activos de la empresa, se refería al hecho de que el administrador financiero determina tanto la composición como características de los activos que están reflejadas en el balance. ¿Qué es la composición? Es la cantidad de unidades monetarias de activos circulantes y activos no circulantes. En español, producto de las decisiones que el financista tome, yo en una empresa voy a ver que de efectivo tiene $10. Y eso puede que sea muy poco para cualquiera, pero para la empresa en cuestión puede ser exactamente lo que necesita. Producto de eso, se puede definir también, por ejemplo, producto de las decisiones,
que yo haga una combinación de 50% de activo circulante, 50% activo no circulante. ¿Por qué? Por ciertas situaciones propias de mi empresa. Y así, ¿verdad? Es decir, decisión que usted como financista tome va a tener un efecto en las cuentas del balance general. Lo que debe buscar siempre el administrador financiero en este apartado de la administración de los activos es buscar siempre el equilibrio entre rendimiento y riesgo. Ese binomio que va a estar presente desde este momento hasta que finalicemos todo lo que es la cátedra, donde se vincula un rendimiento requerido en base a un interés, en base a una unidad monetaria, derivado de el riesgo que se corre por estar destinando fondos a esa inversión. Entonces, ya teniendo un poco de claridad sobre ese detalle, ok, entonces usted puede decir, perfecto, esta decisión es conveniente, sí o no, porque valoremos cuál es el beneficio, cuál es el riesgo, y así. Desde esa perspectiva, pues ya se tiene una noción más clara de qué se puede hacer en qué momento. Y tercero, en la administración del pasivo y capital, nos referimos exclusivamente a la combinación de financiamiento de corto y largo plazo. Es decir, vamos a utilizar deuda, muy bien, ¿cuánto? Ok, vamos a utilizar $100, perfecto, pero de esos, ¿cuánto es pasivo corriente y cuánto no corriente? No, miren, no sé, entonces ahí tenemos problemas. ¿Me explico? Entonces, en esencia, aquí se va a determinar de dónde vamos a sacar el dinero para poder apalancar nuestros activos, ¿verdad? Entonces, al determinar esa combinación y ver la fuente de financiamiento a utilizar, ya me da la pauta de una estructura de financiamiento específica, que puede que no tenga nada que ver con la que la gente podría esperar, o que no tenga nada que ver con la propia del sector, pero no deja de ser una estructura de financiamiento. Entonces, es de evaluarla para ver su conveniencia o no. Mencionábamos también el apartado de la maximización de utilidades, es decir, le dimos ya un sentido a ese gran objetivo que se persigue, ¿verdad? Además de que usted tome decisiones al interior de una empresa en el ámbito de finanzas, también usted es responsable de garantizar el máximo provecho económico para los dueños del negocio. Entonces, ¿cómo puede usted, como analista financiero, garantizar que aquellas decisiones que usted va a emprender estén apegadas a ese principio económico? Bueno, hablábamos de que hay que tomar en cuenta varios elementos. De hecho, 3 en total. El primero de los elementos es la periodicidad de los rendimientos, es decir, cuándo, en qué momento ocurren los flujos de efectivo. Porque usted tiene que tener claro que a medida que usted está desarrollando su trabajo en una unidad de negocio, usted tiene que programarse. Usted tiene que programarse en función de qué, de aquellos compromisos que debe cubrir y en qué momento los debe cubrir. Por ejemplo, usted arrenda un local donde tiene una bodega y usted está obligado, según el contrato de arrendamiento, a pagarle el último día hábil de cada mes. Se asume que el dueño de ese local puede considerar que usted a final de mes le va a ir a dejar el valor del arrendamiento. Porque en función de eso, esa persona va a realizar pagos, va a pagar nómina, va a pagar servicios básicos, etc. Es decir, él ya sabe que usted tiene que pagarle X fecha. Y esa fecha o un día después anda realizando el pago de otro tipo de naturaleza según su realidad. Pero ¿qué sucede? Si yo no tengo claro que ese flujo de efectivo va a entrar realmente ese día, ahí tengo problemas. Porque si yo, por ejemplo, digo que voy a recibir cierta cantidad en el final de mes, el ejemplo que ponía, ¿verdad?, de pago de arrendamiento, pero resulta que el cliente me dice, mire, tuve un problema, me robaron, no le puedo pagar, le voy a pagar entre 8 días. Y usted tiene compromisos que cubrir, usted tiene nómina que pagar, tiene que ir a reportar aportes patronales al seguro, etc. Entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde radica lo importante de que usted, si quiere garantizar que los dueños del negocio obtengan el máximo provecho, el máximo rendimiento, usted debe garantizar que los flujos de efectivo que van a ser sus entradas sean lo más constante posible, lo más seguro posible, para que sobre esa base usted pueda proyectarse. Segundo, los flujos de efectivo como tal. Y recalcábamos que aquí estamos hablando de entradas y salidas reales de dinero. No hablábamos de utilidades contables o de valores registrados nada más así en términos de la contabilidad como tal.
¿A qué nos referíamos con esto? Porque es relevante, ¿verdad? Que sea siempre los flujos de efectivo. Porque los propietarios perciben rendimientos por medio de pagos de dividendos en efectivo. Es decir, la única forma en la que un dueño de una empresa puede decir, me está yendo bien, es que al final del año reciba un cheque por el valor de sus dividendos. ¿Y cómo tienes el dividendo? En efectivo. Por lo tanto, eso constituye un flujo de efectivo que debe ser previsto con las respectivas valoraciones que tiene que considerar. ¿Qué es lo que se maneja como tradición? ¿Qué dicta la evidencia en el ámbito empresarial? De que los propietarios toda la vida perciben mejor recibir los flujos de efectivo más rápido que estar sacando flujos de efectivo más rápido. Para un inversionista es mejor tener un flujo de efectivo que va a entrar el 15 de cada mes y pagar el 30 de ese mismo mes un arrendamiento. Porque, ¿qué significa? Que yo estoy recibiendo 15 días antes de la fecha de cierre para que yo pueda pagar ese arrendamiento el dinero necesario. Pero ¿qué sucede cuando es al revés? ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando es lo contrario? De que a la hora de la verdad, el flujo que se está proyectando percibir no se percibe. Entonces ellos ya generan un problema de insolvencia, una insolvencia técnica. Es decir, no tengo el dinero para pagar, pero sí lo voy a tener. Solo que no en la fecha que he previsto. ¿Eso qué tiene de consecuencia? Bueno, me afecta a mi imagen crediticia, me afecta a mi reputación como empresa en el gremio, hace que el financiamiento se me vuelva más caro, etc. Mire un consecuencia de eso. Y por último, el tercer elemento que debe valorar usted es el riesgo. Es decir, aquella posibilidad de que los resultados que usted está buscando tener no se consigan, que sean distintos de lo que realmente usted está percibiendo. ¿Por qué se dice esto? Porque en finanzas, el segundo principio básico dice de que hay una relación de intercambio entre rendimiento y riesgo. Es decir, mientras más riesgo yo corro para X, Y, Z cosa, ¿verdad? Yo debo exigir más rendimiento de esa inversión. No es lo mismo, por ejemplo, el riesgo que corro a la hora de invertir en acciones de Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Que llevan un riesgo, sí, pero son relativamente seguras, a tomar como ejemplo el invertir en un pozo petrolero, que no tengo certeza absoluta si va a siquiera encontrar el crudo, no digamos el hecho de algún riesgo, algún siniestro, etcétera. Entonces, por ahí va el detalle relativo a la consideración del riesgo para efectos de la maximización de utilidades. En la semana, como era la semana previa al apartado del examen parcial, no se dejó actividad alguna, solamente las 4 que habíamos mencionado anteriormente. Hasta acá el detalle de la retroalimentación, compañeros. Me gustaría que me hicieran algún comentario, alguna pregunta, alguna duda si lo hubiera, para efectos de poder evacuarla en este momento. Queda abierto el espacio. De mi parte no hay preguntas, todo claro. Excelente, Rigoberto, muchas gracias. No sé si los demás están en la misma lógica, por favor, entonces me retroalimentan a través del chat para ya dar las indicaciones del examen y dejárselos habilitados para ir cerrando. ¿Me confirman, por favor? Igual de mi parte todo está muy claro, licenciado. Ok, gracias, Catherine. Rosa María, todo claro. Bueno, está ok. Gracias, Rosa. Senia, todo claro. Muy bien, gracias, Senia. Gerson, todo claro. Muy bien, perfecto. Gracias, Gerson. Vamos a ver, Giovanni está escribiendo. Cristian Emanuel, todo bien. Muchas gracias, Cristian.
Veamos, Giovanni está escribiendo todavía. Esperamos un momento a ver qué nos comparte. Todo está claro, Lick. Ok, excelente, perfecto. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, damas y caballeros, vamos a manejar ya propiamente el detalle relativo a lo que es la competencia propia del examen. Según habíamos hablado, ustedes van a disponer de 3 días para efectos de poder realizar el examen. De hecho, van a tener un poquito más de 3 días porque se les va a habilitar desde este momento y va a quedar habilitado hasta el día lunes 8 a la medianoche. Es decir, tienen ustedes tiempo para volver a repasar todas las presentaciones, revisar algún material complementario, el video, ¿verdad?, que va a quedar disponible en la plataforma para que después puedan realizar correctamente el examen. En ese sentido, damas y caballeros, el examen va a consistir en una serie de ítems, ¿verdad?, que son tanto preguntas como casos de estudio basados en todo lo que hemos discutido para efectos de que usted emite la respuesta respectiva. Es decir, usted se puede apoyar en toda la información que hemos revisado para efectos de que usted pueda respaldar, ¿verdad?, el dar una respuesta. El apartado de los casos, ¿a qué se refiere? Casos relativos a todo lo que hemos visto en clase. Por ejemplo, si estábamos hablando de las decisiones de inversión, ¿qué tipo de decisiones de inversión podemos mencionar? Ahí ustedes sabrán cuáles colocar. O si se les pide que ejemplifique un caso hipotético de una toma de decisión de operaciones, por ejemplo. Ahí usted va a saber de qué forma lo va a evidenciar, a documentar. La clave es de que, según las instrucciones, ustedes disponen de un solo intento y 120 minutos para resolver. El examen viene diseñado para realizarse en 60 minutos, es decir, en una hora. Pero se les va a dejar el doble de tiempo por cualquier cosa. Sugerirles, ¿verdad, damas y caballeros? Sugerirles, producto de ciertas situaciones que se me han presentado y que algunos compañeros, algunos de ustedes me han externado así de manera eh, personal a través del chat, no en el grupo, sino que directamente al chat, de que hay que tener mucho cuidado a la hora de querer hacer el examen. ¿Por qué? Se puede caer la conexión, puede haber algún problema de conectividad, se me acabó la batería de la compu, se me terminó el paquete de datos, etcétera. Es decir, por favor, damas y caballeros, las condiciones, las respectivas consideraciones del caso, ¿verdad? El cuidado relativo a contar con suficiente recursos para poder hacer correctamente su examen. Tener el ordenador correctamente habilitado, tener el apartado de suficiente, un plan de navegación que les permita poderlo hacer correctamente, que no les presente cortes o feedback respecto a la interacción, etcétera, ¿verdad? Porque, como les repito, el examen viene bastante amigable, viene bastante eh, apetecible en el sentido de que son cuestiones bien puntuales, ¿verdad? Que son nada fuera de lo que hemos visto durante estas 6 semanas, ¿verdad? Un examen bastante entretenido, pero sí, que requiere cierto nivel de concentración, cierto nivel de cuidado, cierto nivel de detalle. Entonces, invitarle, ¿verdad?, que tomen las providencias del caso en cuanto a conectividad, equipo, información, etcétera, para que después no presenten el problema de que el link a medio examen se me cayó el Inter, o licenciado, tuve un problema y la compu se me apagó, no pude guardar la respuesta, etcétera. Es decir, que seamos un poquito previsores, ¿verdad?, en ese aspecto, para que así ya tengan ustedes certeza de que la nota generada es la que les queda, ¿verdad? Entonces, por ahí está el detalle, damas y caballeros. En este momento me dispongo a habilitar el examen. Ya está habilitado. A partir de este momento pueden revisarlo si gustan. Y tienen hasta las 12 bueno, 11:55 de la noche del día lunes 8 para poderlo completar. No sé si hay alguna inquietud o algo, damas y caballeros, para ir dando por cerrada ya la jornada. ¿No hay dudas, compañeros? No hay duda. Muchas Ok, muchas gracias. gracias. Gracias, Katherine. Gracias a ustedes.
Veamos, Rosa María está escribiendo. Vamos a ver, esperar a que nos comparte. Igual Nancy, vamos a ver. Ok, Rosa María, todo bien. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Nancy, las preguntas de complementar serán calificadas después, ¿verdad? Correcto, es decir, el sistema automáticamente le va a asignar nota en función de aquellas preguntas que sean de escogitación de la opción de respuesta, ¿verdad? Que aparezca la pregunta y las distintas respuestas y ustedes escogen una, ¿verdad? En el caso de aquellas que sean de resolver o en los casos que sean, casos, valga la redundancia, ¿verdad? Casos que se les pidan a ustedes que desarrollen, ahí sí van a ser calificados posteriormente. Y en la medida que se califiquen, les va a ir reflejando la nota en Canvas, para que vean que esa nota es la que les va a aparecer ya en el sistema cuando estemos registrando. Entonces, así sería el detalle de la calificación, Nancy. No sé si queda claro. Sí, gracias. Ok, a la orden, Nancy. Vamos a ver, Gladys, ¿qué quiere compartir con el grupo? Ok, parece que no hay mayor interacción entonces. Yo me quedo hasta acá, compañeros. La mejor de las suertes. Igual, ¿verdad? Tienen suficiente tiempo para hacer otra revisión, ¿verdad? Otro repaso de lo más relevante para efectos de después entrar y ir realizando el examen, ¿verdad? Entonces, tomen las providencias del caso, el cuidado respectivo, ¿verdad? Por la conexión y lo demás. Y pues, si el Señor nos permite, estaríamos viéndonos dentro de 8 días para el primer tema de la jornada de trabajo que tiene que ver con el inicio del cómputo 2, para prepararnos para el segundo examen parcial. Vamos a ver, Gladys sigue escribiendo. No, parece que no. Ok, perfecto, perfecto. Nos quedamos hasta acá entonces, damas y caballeros. Ha sido un gusto, la mejor de las suertes y nos veríamos dentro de 8 días. Pasen feliz tarde.